Buenos días. En este día estaremos tratando un tema muy interesante y controversial. El tema es ¿quiénes son los espíritus encarcelados? A través de este estudio mostraremos qué importante es conocer las Escrituras para aclarar cualquier duda que se nos presente y así poder afirmarnos más en nuestra fe. Comencemos. Es importante recordar que conocemos por las Escrituras que hubo hasta 2 caídas angelicales, ambas diferentes y por distintas razones, pero con el mismo final, el lago de fuego. La primera caída es la de Satanás junto con la tercera parte de los ángeles del cielo, y la segunda es la de los ángeles que cayeron en tiempos de Noé. Veamos cada una de ellas. La primera caída. También apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas, y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Estos ángeles caídos que siguieron a Satanás son los demonios que influyen y atormentan a las personas. Mientras salían ellos, he aquí le trajeron un mudo endemoniado. Al llegar a la tierra, vino a su encuentro un hombre de la ciudad endemoniado desde hacía mucho tiempo, y no vestía ropa, ni moraba en casa, sino en los sepulcros. Entonces fue traído a él un endemoniado ciego y mudo, y le sanó de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. Esos demonios, desde la caída de Satanás en el principio hasta ahora, siguen engañando y atormentando a las personas. Este primer grupo de ángeles que cayeron ya han sido juzgados, y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Por eso no llegan al juicio final, porque Satanás junto con sus ángeles después del milenio serán echados directamente al lago de fuego. Entonces dirá también a los de su izquierda: apártense de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión, y saldrá a engañar a las naciones. Rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada, y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Esto es la primera caída de los ángeles y su destino final. La segunda caída es la de los ángeles que se encuentran encerrados en las prisiones de oscuridad. Vamos a leer el siguiente pasaje. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo la verdad muerto en la carne pero vivificado en espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé. ¿Pero quiénes son esos espíritus encarcelados? Esos espíritus encarcelados eran ángeles. Hebreos 1:7 nos dice que Dios hace a sus ángeles espíritus. Entonces, ¿qué sucedió con ellos? ¿Por qué estos ángeles se encuentran en prisiones? Veamos lo que sucedió. Viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres. Este hecho disgustó mucho a Dios, porque los ángeles que son seres espirituales deshonraron su naturaleza, abandonando su morada espiritual, para tomar para sí mujeres, por lo cual Dios los encerró en prisiones eternas. Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas, para el día del gran juicio. A diferencia de Satanás y sus ángeles que ya han sido juzgados, este segundo grupo de ángeles que cayeron esperan el día del juicio. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Entonces esos espíritus encarcelados que esperan el juicio son los ángeles que Dios puso en prisiones por haber deshonrado su naturaleza espiritual al tomar mujeres para sí en los días de Noé. Los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé. ¿Dónde se encuentran estas prisiones? Estas prisiones en donde están los ángeles que pecaron en los días de Noé se encuentran en el Seol. Veamos. El Hades o Seol está en el centro de la tierra y está dividido en 3 áreas distintas. Un área para los hombres que mueren en fe, llamado también cautiverio. Una segunda para los hombres impíos que mueren en su pecado o maldad. Y la tercera que está entre ellas, que es el abismo o cima. El abismo o cima es una prisión para los espíritus que pecaron. Se encuentra en el centro de la tierra y es parte de lo que conocemos como Seol o Hades. Cuando nuestro Señor Jesucristo fue para la ciudad de Gadara, la legión de espíritus que estaba en el endemoniado le pidió que no los echara al abismo. Y le preguntó Jesús diciendo: ¿cómo te llamas? Y le dijo Legión, porque muchos demonios habían entrado en él, y le rogaban que no los mandase ir al abismo. El abismo también es la prisión en donde será encerrado Satanás durante el milenio antes del juicio. Mas tú derribado eres hasta el Seol, a las partes más profundas del abismo. Vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano. Y prendió el dragón, la serpiente antigua que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años, y lo arrojó al abismo y lo encerró, y puso sus sellos sobre él para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos los 1000 años. El abismo entonces es una cárcel espiritual que se encuentra en el Hades, en donde están los ángeles que deshonraron su naturaleza en tiempo de Noé. Ellos estarán allí hasta el día del juicio, cuando el mar, la muerte y el Hades entreguen sus muertos, y allí serán condenados y enviados al lago de fuego.
Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Así acontece entonces la segunda caída de ángeles y su destino final. Ahora veamos algunas dudas que pueden surgir sobre este tema. ¿Necesitaban los ángeles o espíritus encarcelados que se les predique? Los espíritus encarcelados no necesitaban que se les predique, porque no hay salvación para los ángeles que cayeron. El libro de Hebreo nos dice que Jesús no socorrió a los ángeles, porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. Entonces, ¿qué quiere decir que Jesús predicó a los espíritus encarcelados? La palabra queruso, de donde se traduce predicar, significa divulgar, anunciar, proclamar, publicar, como lo demuestran algunas traducciones. Biblia, el pueblo de Dios, y entonces fue a hacer su anuncio a los espíritus que estaban prisioneros. Nuevo Testamento, versión recobro, en el cual también fue y les proclamó a los espíritus que estaban en prisión. ¿Y qué podría proclamar o anunciar nuestro Señor Jesús a los espíritus encarcelados? Veamos. Traducción lenguaje actual. De este modo fue a anunciar su victoria a los espíritus que estaban presos. Nueva Biblia Española. Fue entonces cuando proclamó la victoria incluso a los espíritus encarcelados. Podemos concluir entonces que Jesús no predicó a los espíritus encarcelados, sino que les anunció su victoria. Otros piensan que lo que hizo Jesús fue ir a predicar a todos los que murieron en el Antiguo Testamento por causa del siguiente pasaje. Porque por esto también ha sido predicado el Evangelio a los muertos, para que sean juzgados en carne según los hombres, pero vivan en espíritu según Dios. Para aclarar este pasaje vamos a revisar lo que dijo nuestro Señor. Jesús les dijo: sígueme, deja que los muertos entierren a sus muertos. Los muertos son aquellas personas que estando vivas siguen en sus pecados, pero la que se entrega a los placeres viviendo está muerta. Hay personas que están vivas, pero muertas en sus delitos y pecados. Y Él os dio vida a vosotros cuando estaban muertos en vuestros delitos y pecados. La Biblia nos da muchos ejemplos de quienes están apartados de Dios se encuentran muertos espiritualmente, como en la parábola del hijo pródigo. Porque mi hijo muerto era, y ha revivido, se había perdido y es hallado. Es por eso que el Evangelio es predicado a los muertos, para que sean juzgados según la carne, pero vivan según el Espíritu. Porque por esto también ha sido predicado el Evangelio a los muertos, para que sean juzgados en carne según los hombres, pero vivan en espíritu según Dios. Así que no es que se haya predicado el Evangelio a los que murieron en el Antiguo Testamento, sino a los que están muertos en sus delitos y pecados, para que si creen en el Evangelio tengan vida eterna. Antes de terminar, veamos un cuadro que nos muestra la diferencia entre las dos caídas de los ángeles. La primera son de los ángeles que cayeron con Satanás, la segunda son de los ángeles que cayeron en los tiempos de Noé. En la primera caída el pecado fue la rebelión contra Dios, en la segunda caída el pecado fue deshonrar su naturaleza espiritual. Los de la primera caída están libres y atormentan a las personas, los de la segunda caída están en prisión en el Seol. Los de la primera caída ya han sido juzgados, los de la segunda caída esperan el juicio. Los de la primera caída serán echados en el lago de fuego antes del juicio. Los de la segunda caída serán echados en el lago de fuego luego del juicio. Terminaremos resumiendo que los espíritus encarcelados a los cuales Jesús les anunció su victoria son los ángeles que despreciaron su naturaleza espiritual para estar con las hijas de los hombres, a los cuales por su deshonra Dios los encerró en prisiones de oscuridad hasta el día del juicio, cuando serán echados al lago de fuego. Dios los bendiga.